Muy buenos días desde Perú para Latinoamérica, buenas tardes para España. Por fin llegó el momento estelar de este evento homenaje a nuestra jurista referente, Marina Gascón Avellán. Vamos a tener la oportunidad de escucharla en una conferencia magistral, Motivación y sus enemigos. Pero antes, vamos a referirnos brevemente a su virtuosa trayectoria y algunas de sus principales obras. Marina Gascón Avellán es profesora de Filosofía del Derecho en la Universidad Castilla de la Mancha, España. Su tesis doctoral fue dirigida por Luis Prieto Sanchís y defendida en la Universidad Autónoma de Madrid. Ha realizado estancias de investigación en las universidades de Turín, Génova y Northwestern de Chicago. Marina ha escrito estudios sobre temas muy variados, de filosofía política, por ejemplo, Obediencia al Derecho y Objeción de Conciencia, 1990, sobre bioética, Bioética, Principios, Desafíos y Debates, Alianza, 2008, Justicia Constitucional, Tribunal Constitucional, entre legislación y jurisdicción, 2003. Y sobre todo, Argumentación Jurídica, la argumentación en el derecho, 2009. Técnica del precedente y argumentación racional, 1993. Argumentación jurídica, 2014. La construcción del precedente en el Civil Law, 2020. Pero sin duda es al razonamiento probatorio a lo que ha dedicado especial atención. Sus publicaciones en este campo son muy numerosas, entre ellas Los Hechos en el Derecho, 1993, tercera edición en el 2010. Concepciones de la prueba, 2003. Motivación de la prueba, 2004. Sobre la posibilidad de formular estándares de prueba objetivos, 2005. Freedom of Proof, 2005. La prueba del nexo causal, 2009. Prueba científica, mitos y paradigmas, 2010. Aproba dos fatos, 2012. Defensa de la regla de exclusión de prueba ilícita. Cuestiones probatorias, prueba científica, un mapa de retos, 2013. Technical Support for a Judge when Assessing a Priori Odds, 2015. Conocimientos expertos y deferencia del juez, 2016. Además, ha abordado la verdad, defensa de los derechos cuando se buscan pruebas, 2020. Ideas para un control de fiabilidad de las pruebas forenses, 2021. Probabilidad, estándares de prueba y oportunidades perdidas, 2021. Prevention and Education, The Path for Better Forensic Science Evidence, 2022. O Problema de Probar, 2023. Ha traducido al castellano El Derecho Dúctil y cotraducido Principia Juris de Luigi Ferrajoli, 2011. Vamos a tener la oportunidad de escuchar a nuestra jurista referente, pero además, en este momento, los invito a formular sus preguntas en nuestro chat. Nuestro equipo seleccionará las preguntas y permitirá que puedan formularlas a viva voz para que nuestra querida Marina pueda responderlas de inmediato. Así es que los invito a formular ya mismo sus preguntas. Antes, me gustaría rescatar lo señalado por el profesor Jordi Ferrer sobre el libro Los Hechos en el Derecho, una obra que inspiró el estudio del razonamiento probatorio y, como pocas, mantiene su vigencia hasta la actualidad. Debido a ello es que la Cátedra de Cultura Jurídica y la Red Latinoamericana de Mujeres rendimos merecido tributo a su obra, inspiradora de muchas generaciones de juristas, apasionados y encendidos debates y cambio de paradigma en nuestros sistemas de justicia. Nuestra jurista referente decía hace 25 años, el juicio sobre los hechos ha pertenecido durante mucho tiempo, sea el ámbito de cuestiones jurídicas no problemáticas, sea una zona de penumbra donde reina el arbitrio judicial. Su obra
ha permitido abordar la necesaria exigencia de justificación de las decisiones judiciales e implementar mecanismos para delimitar el contorno del poder de los jueces en la declaración de hechos probados, que nos decía, no puede ser concebida como un momento místico o insusceptible de control racional. Agregaba, si el conocimiento inductivo de los hechos no produce resultados infalibles, ha de introducirse todas las garantías posibles para lograr una mayor fiabilidad en la declaración de los mismos y, en su caso, facilitar su eventual revisión. Todo lo cual desemboca frente a lo que había sido la tradición en una exigencia de motivación. Como no podía ser de otra manera, hoy Marina Gascón nos deleitará con uno de sus temas preferidos, la motivación y sus enemigos. Su título nos sugiere que abordará avances, errores pendientes de rectificar y seguramente retos y desafíos que estamos ansiosos de escuchar. Sin más demora, nuestra jurista referente, Marina Gascón Avellán, adelante. Muchísimas gracias, Vicky Goicoechea, por tus exageradas y amables palabras, que te agradezco de todos modos muchísimo. Bueno, tengo más o menos unos 40 minutos, ¿verdad, Carmen? Si me paso, tenéis que ser condescendientes conmigo. Totalmente. Muchas gracias. Bueno, mis padres, Felicia y Gaspar, que en su humildad me han enseñado el valor del esfuerzo y el valor por el conocimiento del que a ellos les privó una desgraciada guerra, me han enseñado también que es de buen nacido ser agradecido. Y la verdad es que yo siempre intento serlo. Pero hoy me cuesta bastante más de lo que pensaba, encontrar las palabras adecuadas para expresaros a todos, a todas, mi gratitud por este acto. Gracias otra vez, querido Jordi Ferrer, aunque no estés hoy aquí. Y gracias también a la Cátedra de Cultura Jurídica que tan brillantemente diriges por haber acogido este evento. Te doy las gracias de verdad. Has conseguido armar a tu alrededor, allí en la lejana Girona, un espacio de reflexión sobre el razonamiento probatorio que es simplemente fabuloso. Gracias por haber acogido en este espacio de la cátedra este evento de homenaje que no sé si es merecido, pero desde luego a mí me ha conmovido. Quiero dar las gracias de nuevo a quienes han aceptado participar en estas mesas, brillantísimas y brillantísimos colegas y amigos de quienes siempre he aprendido y supongo y espero seguir aprendiendo. Gracias, querida Mercedes Fernández, Mónica Travaglini, Diego de Ibequi. Gracias, Daniela Catino. Gracias, Flavia. Gracias, Jordi. Gracias, Carmen. Gracias, Raquel. Gracias, Florencia. Todas vuestras intervenciones y observaciones de ayer y de hoy sobre mi trabajo han sido más que atinadas. Incluso yo creo que han sido muchas de ellas más atinadas que si las hubiese hecho yo misma. Quiero dar las gracias también a las muchas amigas, a los muchos amigos que nos acompañan desde España y desde los distintos países de esta hermosa parte del mundo que es Latinoamérica, por su paciencia de estar aquí y también por su interés. Yo sé que hoy están ahí, aunque no los veo, muchos amigos míos, buenos amigos universitarios la mayoría, María José Añón, Gema Marcilla, mi querida compañera, Daniel González Lagier, con quien tanto he aprendido también, Ronald Sanabria, Juan Sebastián Fajardo, Luisa Gómez Garrido, mi querida magistrada, y otros muchos que he ido conociendo durante todos estos años en algunos foros, cursos o seminarios de razonamiento probatorio, y que han querido también estar hoy aquí, y a los que no nombro para que no nos vayamos al domingo. Gracias muy sentidas a todos por hacer este esfuerzo
en un sábado. Pero quiero dar hoy, en este contexto, las gracias de manera muy especial y muy sentida a las mujeres impulsoras de este evento. Estoy hablando naturalmente de Carmen Vázquez y de Marta Pavón, y a su través a todas las que forman parte de la recién nacida, pero como dicen en mi tierra, que Dios guarde muchos años, Red Latam de Mujeres del Razonamiento Probatorio. Querida Carmen, gracias por organizar este acto con el afecto y con el buen hacer que tú siempre haces las cosas. Pese a tu juventud, hemos recorrido juntas muchas millas en uno de los temas que más nos gusta a las dos, que es el de conocimiento experto en el proceso, ¿no? El de las pericias. Y espero que sigamos haciendo. Gracias también a ti, querida y brillante Marta Pavón. Tus palabras de ayer simplemente me conmovieron, aunque no tuve ocasión de decírtelo en directo. Estoy muy segura, pero muy segura de que con tu energía y con tu impulso vas a hacer que la red juegue un papel importante en el desarrollo de todos estos estudios. Me alegra muchísimo que todas las que conformáis la red me hayáis invitado, me hayáis permitido formar también parte de ella. Me siento bastante orgullosa de ello y no sé, la verdad, si merezco formar parte de un club de mujeres tan talentosas y tan apasionadas, pero también tan jóvenes. En todo caso, os agradezco que me hayáis acogido. Aunque os costó derrotar mi resistencia, Carmen y Marta, a cualquier cosa que se llamase homenaje, la verdad es que estoy contenta de que al final lo consiguierais y hayáis movido este acto que me emociona por muchísimas razones. Me emociona por pura debilidad humana, porque a nadie le amarga un dulce, y creo que hay que ser honesto al decirlo también. Pero también me emociona por motivos, digamos, de tipo intelectual, aunque esto sé que suena un poco pedante. No lo digo por los 25 años de mi libro, que como sabéis cuando me invitasteis yo ni siquiera me había percatado de este dato. Lo digo porque esos 25 años han significado mucho en los desarrollos teóricos y prácticos del razonamiento probatorio. Cuando yo escribí este libro, el tema del razonamiento probatorio era un tema relativamente novedoso entre nosotros. Y hoy, fijémonos dónde estamos. Esta mañana, por gusto, he buscado en Internet el sintagma razonamiento probatorio y argumentación probatoria, y entre los dos la búsqueda arrojaba 8 millones de resultados en castellano. Es obvio que en nuestro espacio cultural, en el espacio de la cultura jurídica de habla hispana, el interés por estas materias ha experimentado, yo diría, un auténtico boom. Y debemos felicitarnos de que así sea, porque si hay un ámbito de la decisión judicial esencialmente problemático y necesitado de moldes racionales, ese es el ámbito de la prueba. Las decisiones sobre los hechos se mueven, desgraciadamente, muchas veces en territorios pantanosos, en ámbitos de esencial incertidumbre. Son, en definitiva, nos pongamos como nos pongamos, decisiones de poder, de un inmenso poder. Y por lo tanto, son decisiones que deben ser guiadas y embridadas con buenas razones. Y bueno, de esto, justamente de esto, es de lo que se ocupa el razonamiento probatorio, de embridar con buenas razones el poder de los tribunales cuando deciden sobre los hechos. Yo diría, creo no equivocarme en esto, que en estos 25 años hemos avanzado muchísimo. Se ha desarrollado una teoría racional de la prueba, a cuyo calor hemos ido aprendiendo la humildad epistémica, si cabe usar esta expresión. Hemos ido aprendiendo que esta humildad es una virtud judicial y en consecuencia hemos entendido también la importancia de la motivación como instrumento de control de la decisión sobre los hechos.
Y no solo se ha avanzado de manera impresionante en la teoría, sino que también, creo que es justo reconocer esto, se están produciendo avances muy importantes en la práctica. Los tribunales poco a poco van reabriendo y van reexaminando críticamente lecturas irracionales de numerosos conceptos e instituciones probatorias que se han ido decantando jurisprudencialmente y también doctrinalmente a lo largo del tiempo y que estaban ahí ancladas y bien ancladas. Todos estos avances no son obra de uno, ni de dos, ni de tres. Son el fruto de una empresa colectiva donde no sobra nadie. No sobra la academia, ni sobra la judicatura, ni sobra la fiscalía, ni sobran los abogados, ni sobran los institutos forenses. Ni sobra ningún país. No sobra nadie. Hemos avanzado mucho, pero mucho. Hoy podemos encontrar en casi todos nuestros países estudios magníficos sobre los múltiples temas asociados a los problemas que nos plantea la prueba. Pero aunque hayamos avanzado mucho, también es verdad que queda mucho camino por andar. Sigamos remando todos juntos en esa dirección, porque yo creo que es una empresa, como digo, colectiva, que merece la pena. Nos jugamos mucho, nos jugamos nada menos que la justicia del sistema de justicia. La reflexión que yo quiero compartir hoy con todos ustedes tiene que ver justamente con esa necesidad de seguir avanzando en un asunto que, en mi opinión, marca el reflejo o es un reflejo de dónde estamos y del camino que nos queda por recorrer. Me refiero a la motivación. ¿Qué es motivar? Bueno, no voy a detenerme en algo que creo que resulta obvio. Motivar es un acto de publicidad y es un acto al mismo tiempo de justificación. Es las dos cosas. Motivar una decisión consiste en hacer públicas en el documento de la sentencia las razones que la justifican, las que la presentan a esa decisión como correcta. Por eso la motivación ha sido calificada como un instrumento contra la arbitrariedad y se ha vinculado, esto es un mantra que se repite porque así es, a la ideología del Estado de Derecho. Esa ideología o ese modelo de Estado enemigo del ejercicio arbitrario del poder. Bentham, el gran Jeremy Bentham, lo decía ya hace mucho tiempo y a mí me gusta siempre recordar. Lo que menos se debe temer de los jueces, nos decía él, son los poderes discrecionales que les confiamos, pero a condición expresa de que motiven el uso que hacen de él. Ese freno es suficiente, añadía él, porque les deja toda la responsabilidad. Que motivar contribuye a racionalizar la decisión, yo creo que es algo claro. Es algo que hoy pocos o nadie discute. Motivar permite el control público o ciudadano de la decisión. Motivar facilita el control interno o jurídico de la decisión a través del sistema de recursos previsto en cada ordenamiento. Y motivar, ayer lo recordaba Daniela Acatino, y creo que es así, sobre todo coadyuva a racionalizar la propia decisión, a elevar la calidad de la propia decisión. Porque el juez que sabe que deberá motivar su decisión, en vez de dejarse llevar por su subjetividad sin control, estará inclinado a adoptar esa decisión siguiendo criterios racionales que son los únicos que después van a servir y por tanto podrán esgrimir como motivación. Por eso, en cuanto a garantía frente a la arbitrariedad, la obligación de motivar está hoy plenamente asumida en un Estado constitucional. De hecho, los ordenamientos suelen reconocerla, además suelen reconocerla la mayoría, incluso en el nivel constitucional, y desde luego su falta o insuficiencia se suele considerar una violación del debido proceso.
o del proceso con todas las garantías, etcétera, como quiera que se llame en cada ordenamiento. Por lo demás, es cierto que tradicionalmente ha habido, y desgraciadamente aún sigue habiendo, una marcada resistencia a motivar la decisión sobre los hechos, como si esa decisión no plantease problemas y, por tanto, ¿para qué motivar? ¿Para qué hacerle perder el tiempo al tribunal? O lo que es peor, como si la decisión sobre hechos fuese un espacio donde puede reinar el poder soberano del tribunal. No me voy a detener en esto, solo quiero recordar aquí que una de las virtudes de los estudios sobre la prueba ha sido precisamente dejar muy claro que la decisión sobre los hechos es, como decía antes, un inmenso ejercicio de poder, que es una decisión que se mueve en el territorio de la incertidumbre, en el de la simple probabilidad, por más alta que esa probabilidad pueda ser. Y que por consiguiente es una decisión que puede y debe ser racionalmente controlada. En suma, lo que quiero decir, antes de adentrarme en el análisis que quiero hacer, es que la motivación es la clave de cierre de una concepción racional de la decisión sobre los hechos. La cuestión entonces es cómo motivar, cómo llevar a cabo en la sentencia ese ejercicio justificatorio. En mi opinión, lo decía ayer también, no hay un solo estilo correcto de motivar, no hay una sola manera de motivar bien. Cada maestrillo tiene su librillo, podría ser la castiza respuesta a esta pregunta. Ahora bien, esto no significa que la motivación pueda ser una especie de reino de taifas donde cada cual pueda hacer lo que quiera. A mí me parece que hay una serie de exigencias de contenido y de forma sin las cuales la motivación deja de ser un eficaz instrumento de control de poder. Es decir, sin estas exigencias, la motivación se convierte en un ejercicio retórico vacío, uno de tantos, uno más. Antes de entrar a considerar los elementos de contenido con los que debe tejerse la motivación, creo conveniente insistir en algo. Motivar es volcar en la sentencia todo el proceso de decisión racional. Pero quiero insistir en esto, de decisión racional. Motivar y decidir son dos cosas diferentes y deben mantenerse perfectamente diferenciadas. Ayer salió también esta cuestión en el debate que tuvimos sobre la motivación. Deben mantenerse diferenciadas, en primer lugar, porque la decisión o en la decisión sobre los hechos pueden impactar, y desafortunadamente suelen impactar, elementos subjetivos o irracionales, las corazonadas, las intuiciones, las emociones, los sesgos de todo tipo y los prejuicios que todos como seres humanos podemos tener, pueden impactar estos elementos en la decisión que, sin embargo, no pueden contar en la motivación como razones justificatorias. Y en segundo lugar, creo que hay que mantener esa distinción porque en la decisión también podrían impactar elementos cognoscitivos jurídicamente inválidos. Por ejemplo, por haber sido obtenidos ilícitamente elementos que tampoco pueden contar como razones justificatorias. Recuerdo la intervención de ayer, la estupenda intervención de Flavia Carbonell sobre esta cuestión. Así que la motivación asume una tarea de depuración de todos estos elementos que eventualmente culminará con el abandono de la decisión inicialmente pensada y con su cambio por otra racionalmente justificable, porque solo pueden contar como motivación las buenas razones epistémicas y jurídicas. Advertido esto, llego a la cuestión central, el contenido de la motivación. Bueno, motivación y decisión racional son, yo creo que puede verse así y debe verse así, dos caras de la misma moneda. Motivar es consignar pormenorizadamente en la sentencia
todas las razones que permiten entender como correcta la decisión que se ha tomado. Es decir, consiste en mostrar que la decisión es el resultado de un proceso de valoración y de decisión racional. Bien, pues puesto que decidir sobre los hechos consiste en valorar las pruebas, primero individualmente y luego de manera conjunta, y en decidir si el resultado de esa valoración es suficiente para considerar como probada la hipótesis que estamos sometiendo a prueba, motivar, es decir, hacer público todo ese proceso racional, consiste en dejar constancia de una serie de elementos. Consiste en dejar constancia de los actos de prueba realizados y de los elementos probatorios que nos han proporcionado, es decir, de las informaciones relevantes que cada uno de esos actos de prueba nos ha dado, del valor probatorio que les hemos asignado y de los criterios de valoración que se han utilizado, por qué les asignamos ese valor y cuál es el valor que les asignamos, y del resultado de la valoración conjunta de todos esos elementos. Es decir, hay que dejar constancia también del apoyo o de la probabilidad de esa hipótesis a la luz de todos esos elementos probatorios, y hay que dejar constancia también de los criterios de valoración que hemos utilizado para ello, es decir, de toda la cadena de razonamientos que conducen a partir de ahí a la decisión. Pruebas máximas de experiencia, rasgos que cumple o características que cumple la hipótesis. Y finalmente hay que decir también, hay que expresar también por qué la decisión, por qué estimamos que la decisión adoptada cumple con el estándar de prueba vigente. Estos son los elementos que tienen que estar en la motivación, son los que componen su contenido, aunque, como digo, yo creo que no hay una sola manera correcta o adecuada de trazar, de tejer esta motivación. Pero la motivación, y aquí me quiero detener más, debe cumplir también una serie de requisitos de forma. Recordemos que la obligación de motivar es una garantía frente a arbitrariedad, que su objetivo es evitar que los tribunales ejerzan arbitrariamente el poder que les ha sido delegado, y ello se consigue obligándolos a exponer públicamente las razones que pretendidamente avalan su decisión a fin de permitirnos o de facilitarnos un control sobre las mismas. Por eso creo que una buena motivación, en ella deben concurrir los siguientes requisitos. Primero, debe ser expresa. La motivación es un ejercicio de publicidad, es sobre todo un ejercicio de publicidad y, por tanto, tiene que orientarse a hacer la sentencia o hacer de la sentencia un documento, como dice el querido y admirado también Perfecto Andrés, un documento autosuficiente, un documento que se explique a sí mismo, un documento que le muestre a cualquier lector externo cómo de la actividad probatoria que se ha realizado se llega por vías racionales al relato fáctico resultante. Por tanto, no basta con una motivación sobreentendida o que simplemente remita a las actas o a lo expuesto por otro órgano o tribunal. Debe ser expresa, explícita. En segundo lugar, una motivación, una buena motivación, debe ser un discurso justificatorio. Es decir, un discurso donde se consignen todas las razones y argumentos que permiten entender correcta esa decisión. Quiero decir que no vale la mera explicación basada en motivos que pueden no valer y por tanto no pueden contar como razones justificatorias, ni vale tampoco la coherencia y la plausibilidad de la historia resultante como justificación del mismo. En tercer lugar, la motivación debe ser completa y exhaustiva, es decir, debe contener la exposición y la valoración individual y ordenada de todas las pruebas practicadas, pero de todas las pruebas, no solamente de las pruebas que versan directamente sobre un hecho principal, sino también de aquellas otras pruebas que versan sobre la comprobación de un hecho secundario
cuando este hecho secundario constituye una premisa para establecer la verdad del hecho principal. Y sobre todo, y aquí insistiría especialmente, no solamente se deben esgrimir las pruebas que estime el tribunal conducentes a la decisión, sino también aquellas otras que, de ser valoradas positivamente, hubiesen conducido a una decisión distinta. Por ejemplo, en una sentencia condenatoria debe justificarse también por qué no se han atendido las pruebas exculpatorias. Y en una sentencia absolutoria hay que justificar también por qué no se les ha dado el suficiente crédito a las pruebas de cargo. En cuarto lugar, la motivación debe tener una capacidad comunicativa. Una motivación rigurosa no puede equivaler simplemente a motivación extensa, larguísima, prolija, profusa, interminable. Es más, yo diría que algunas motivaciones extensas, pero repletas de retruécanos, de malabarismos argumentativos, no solamente resultan poco comprensibles, sino que además pueden ser una pantalla que encubra alguna arbitrariedad que no nos permita detectarla, ¿no? La motivación es un acto de manifestación de razones, es un acto de publicidad de razones y, por tanto, la sentencia tiene que ser capaz de comunicar esas razones. Por eso coincido aquí con Tarufo cuando decía que es mejor en la motivación, de cara a hacer una buena motivación, huir de los argumentos ad pompam o ad abundantiam y ceñirse a los elementos precisos para hacer racionalmente justificada y controlable la decisión. En suma, la motivación tiene que ser clara, ordenada, precisa y, en la medida de lo posible, tiene que ser concisa. En línea de principio, yo diría que una motivación que cumple estos 4 requisitos formales a los que me acabo de referir y, por supuesto, que resulte materialmente bien motivada, es una buena motivación, es una motivación válida. Ahora bien, el cumplimiento de todos estos requisitos admite grados y, por consiguiente, tiene sentido preguntarse qué grado de cumplimiento es suficiente para considerar cumplido el deber de motivar. ¿Cuál es el esfuerzo de motivación que ha de hacerse y cuál la calidad de la motivación exigible para considerarla una motivación suficiente? Obviamente, la respuesta a esta pregunta pues va a depender de lo exigentes que queramos ser. Es decir, va a depender de cada sistema concreto, que posiblemente marcará niveles de suficiencia diferentes dependiendo del tipo de decisión o del estándar de prueba exigido. En todo caso, y a una falta de un análisis más detenido que nos llevara a identificar con más rigor esos mínimos que debiera cumplir una motivación suficiente, yo creo que sí podemos identificar ciertas prácticas y doctrinas jurisprudenciales que en ningún caso deberían ser consideradas como motivación suficiente, salvo, naturalmente, que estemos dispuestos a devaluar por completo el sentido de la motivación. En mi opinión, son prácticas o doctrinas bastante extendidas y arraigadas y por eso me voy a referir a ellas como los enemigos de la motivación. ¿Cuáles son estos enemigos de la motivación, si me permitís usar este nombre? En primer lugar, la doctrina y la práctica de la llamada motivación tácita o implícita, que es una práctica que quiebra, que va contra la exigencia formal de motivación explícita. Esta práctica tiene lugar cuando, pese a que no existe un discurso motivatorio, es decir, el tribunal simplemente no ha motivado, se mantiene, no obstante, que el hecho de que no se haya explicitado la motivación no significa que no exista. No está en lo que se viene a decir, pero existe. Esta práctica se admite, se dice muchas veces, porque, bueno, con un poco de atención puede inferirse las razones a partir de la lectura de la sentencia.
Así sucede, por ejemplo, un ejemplo de este tipo de práctica, cuando el tribunal sostiene que aunque la sentencia no contiene manifestación expresa, leo literalmente un fragmento jurisprudencial, aunque la sentencia no contiene manifestación expresa del juicio que ha llevado al juez a adoptarla, ello no significa que carezca de motivación, puesto que la lectura de la sentencia revela de manera suficiente, aunque sea implícita, eso sí, las razones y el discurso lógico que determinaron la decisión judicial. A veces los pronunciamientos o las expresiones de este tipo de prácticas son, en mi opinión, más fuertes. Por ejemplo, cuando una sentencia en la que tan solo expresa la fuente probatoria de la que se ha valido el tribunal para adoptar la decisión, las declaraciones de la víctima, solo se ha valido de esa prueba y simplemente sugiere que es creíble. No obstante, se considera suficientemente motivada porque, dice el tribunal, no es lo decisivo el detalle o la claridad en la expresión de los motivos, sino su propia existencia. Ahí lo dejo, como se suele decir ahora. El problema con este tipo de prácticas es que, en mi opinión, se defrauda totalmente el sentido y la función de la motivación, que es permitir un control del ejercicio arbitrario del poder. Si no se expresan las razones que apoyan la decisión, pues difícilmente podrá decirse que la decisión se somete a un control público y difícilmente podrá ejercerse sobre ella también un control jurídico posterior mediante los recursos que procedan. La motivación implícita yo creo que es, en realidad, y así habría que llamarla, una motivación inexistente. Una motivación o una técnica, una doctrina jurídica que permite considerar motivado lo que en rigor carece de toda motivación. El segundo enemigo diría que es la motivación por remisión, que también quiebra la exigencia formal de motivación explícita. La motivación por remisión tiene lugar cuando se admite como suficiente motivación la remisión a la que ya ha hecho otro órgano distinto al que está motivando. La jurisdicción de apelación, por ejemplo, rechazando un recurso, puede limitarse mediante esta técnica a hacer suyos los motivos de la decisión tomada en la instancia. Suele decirse que esta práctica se admite porque el tribunal comparte las razones que ya ha dado la instancia, está de acuerdo con la decisión que tomó la instancia, comparte sus razones y le ahorra tiempo. ¿Para qué repetir si se está de acuerdo en todo? Sin embargo, yo creo que esto plantea un problema. En línea de principio, me parece a mí que es verdad que no hay nada malo en motivar así, en motivar por remisión, porque es perfectamente posible que el órgano que debe motivar comparta efectivamente las razones del órgano al que remite. Lo que ocurre es que existe un riesgo cierto, un peligro cierto, y es que esta práctica, al facilitar enormemente el cumplimiento del deber de motivar, pues puede estimular la conformidad del juez con los razonamientos que ya expuso la instancia, por débiles e insuficientes que estos sean, omitiendo de este modo pues un esfuerzo argumentativo que tal vez podría haberle conducido a depurarlos e incluso a abandonarlos y con ellos quizás también a abandonar la decisión que soportan, es decir, a cambiar esa decisión por otra distinta. En suma, yo creo que esta práctica puede propiciar, y este es su peligro, que se asuman decisiones poco satisfactorias por lo facilísimo que resulta remitir a su motivación en otra instancia. Pero naturalmente la consecuencia de este modo de actuar, de este peligro cuando se cae en él, es muy grave porque fijémonos en que lo que está sucediendo en esos casos es que se hurta al recurrente su derecho al recurso, que de este modo habrá quedado reducido a la nada. En todo caso, y más allá del riesgo señalado, yo creo que hay supuestos en los que la motivación por remisión directamente no es aceptable. No lo es, me parece, cuando el órgano al que remite
el órgano que está formalmente motivando, sencillamente no ha motivado. Y esto no sucede en pocas ocasiones. No es tampoco aceptable cuando ha motivado, pero la motivación resulta muy difícil de conocer o comprender. No están claras las razones. Y no es aceptable tampoco cuando la motivación a la que se remite sencillamente no puede contar como motivación. Por ejemplo, esto es lo que sucede cuando un juez de garantías, autorizando una intervención en un derecho a petición de la policía, por ejemplo, unas escuchas telefónicas, remite a los motivos expresados por la policía en su escrito de solicitud. O sea, remite como motivación justamente a los motivos que ese tribunal o ese juez debe controlar. En tercer lugar, estaría como enemigo de la motivación lo que yo llamaría la motivación ornamental, porque hay un discurso motivatorio, pero no es un discurso justificatorio. Dentro de esta motivación ornamental incluiría la motivación explicativa, la motivación que confunde justificar con explicar y que tiene lugar cuando el tribunal opta simplemente por decir por qué él decidió así, verbalizando, por ejemplo, pues elementos emotivos, pasionales o meras intuiciones que movieron a los jueces. Esto tiene lugar no muy frecuentemente, pero a veces sí lo lee uno aún, cuando el tribunal, por ejemplo, dice: este tribunal ha alcanzado la convicción de que esto ha sido así o asá porque es intuitivamente evidente o porque el testimonio dramático de la víctima ha llevado a este tribunal al convencimiento íntimo de que tal y tal cosa, su historia es conmovedora y el tribunal ha llegado a la íntima convicción o tiene la certeza moral de que las cosas son de una manera o de otra. El problema de este tipo de motivación es que esto no son razones, sino motivos. El tribunal no justifica, sino que simplemente explica. Y por tanto no puede contar como una auténtica motivación. O tiene lugar también este ornamento, este simple ornamento de motivación, cuando se recurre a lo que algunos denominan la técnica del relato. El tribunal, en lugar de realizar primero una valoración individualizada y pormenorizada de todas las pruebas que se han practicado y una valoración conjunta de todas ellas después, en vez de hacer esto, recurre directamente a la valoración conjunta de la prueba o esgrime retóricamente el principio de la valoración conjunta de la prueba para terminar haciendo un relato genérico de los hechos probados sin razonar adecuadamente las vías racionales por las que la prueba se ha conseguido. Se suele admitir esta técnica como justificación suficiente pues por la coherencia y la verosimilitud del relato y desde luego por sus indudables capacidades retóricas. Pero el problema es que un solo relato, por narrativamente coherente y verosímil que éste sea, no justifica nada. El relato estará justificado cuando se justifique la verdad de las afirmaciones que lo componen. De otro modo, no. Así que el recurso al relato como resultado de apelar directa y retóricamente, diría, a la valoración conjunta, no es al final más que un subterfugio formal que hace pasar por discurso justificatorio lo que en rigor no lo es. El cuarto de los enemigos de la motivación que citaría es lo que yo llamaría, si se me permite, la motivación por recorte o por selección de pruebas, que va en contra, esta práctica, de las exigencias de motivación completa y exhaustiva y derivadamente también de que la motivación termine siendo un discurso con capacidad justificatoria. Esta práctica, la motivación por selección, tiene lugar cuando se consideran suficientemente motivadas aquellas decisiones en las que el juez solo da razones de por qué se han atendido las pruebas que directamente apoyan la decisión, pero sin indicar al propio tiempo cuáles son las razones por las que se han rechazado o sencillamente no se han atendido otras pruebas que, de haber sido valoradas
positivamente por el tribunal le hubiesen conducido a una decisión distinta. El argumentario que sostiene esta práctica es muy profuso y también muy vago. Suele decirse que esta práctica es permisible porque la motivación o el derecho a la motivación no implica la obligación del juez de dar cuenta de la valoración de todas y cada una de las pruebas practicadas, que el deber de motivar no impone un razonamiento exhaustivo y pormenorizado, ni obliga a que todas y cada una de las pruebas aportadas por las partes al litigio hayan de ser objeto de un análisis explícito y diferenciado. Que no es necesaria, se dice, una expresión detallada de todo el cuadro probatorio, sino solamente de las razones que directamente apoyan la decisión. Que la motivación, se dice otras veces, puede ser lacónica, escueta o poco intensa. O en definitiva, se dice también que no tenemos un derecho a una motivación extensa, sino a una motivación suficiente. El problema se advierte, me parece a mí, fácilmente, y es que si permitimos este recorte o esta selección de pruebas por parte del tribunal a efectos de la motivación, estamos permitiendo burlar el sentido de la motivación. De nada sirve que le exijamos motivación a un tribunal si luego le permitimos la selección a efectos justificatorios de las pruebas, porque le va a resultar muy fácil al juez, al tribunal, excluir de la motivación las pruebas relevantes cuyos resultados no coincidan o contrasten con la reconstrucción de los hechos que se pretende justificar. Esta es una de las prácticas, en mi opinión, más dañinas, más perversas de la motivación y habría que abandonarla. En quinto lugar, uno de los enemigos, de los mayores enemigos de la motivación es lo que podríamos decir la exigencia de motivación debilitada o no rigurosa de la prueba directa, que va también contra la exigencia formal de motivación completa y exhaustiva y también derivadamente contra la exigencia de hacer de la motivación un auténtico discurso justificatorio. Lo que se sostiene aquí es lo siguiente. Aunque el deber de motivar exhaustivamente es un deber incuestionable cuando se trata de prueba indirecta o indiciaria, porque se dice a la prueba se llega aquí mediante razonamientos a partir de indicios que por tanto deben ser explicitados y controlados porque como razonamos nos podemos equivocar, esta obligación de motivación rigurosa se debilita enormemente cuando estamos ante una prueba directa. La declaración, por ejemplo, de un testigo sobre el hecho principal que se está sometiendo a prueba. Más aún, lo que se viene a decir es que cuando la prueba es directa, una motivación exhaustiva no solo no es exigible, sino que es que resulta incluso imposible de hacer. Y por consiguiente, nos tenemos que conformar con una simple referencia a su valoración, con un decir, el tribunal ha valorado y ha llegado a la convicción de tal cosa. Esto es así, esta es la clave, la razón por la que se sostiene esto, porque en la prueba directa, se dice, la convicción, esta es la terminología que se emplea, deriva de las expresiones que el juez, de las impresiones, perdón, que el juez obtiene en la inmediación de la declaración. Impresiones que naturalmente son inefables, incomunicables y, por tanto, no pueden comparecer en la motivación. Es un problema muy sabido que tiene que ver con otro problema central y más radical, que es la manera de entender o de interpretar el funcionamiento y las virtudes del principio de inmediación y derivadamente y en conexión con ello, la manera de entender, de darle un significado al principio de libre convicción. De libre valoración, no me voy a detener en ello. El problema en este caso, de todos modos, es muy grave, porque con esta doctrina, consistente, como digo, en decir, bueno, cuando la prueba es directa, realmente no se puede pedir mucho porque es que no se puede motivar. El problema es que quedan sin motivar amplísimas áreas de la decisión sobre los hechos. La credibilidad de los testigos queda fuera de toda exigencia
de motivación y, por tanto, muchas veces de las posibilidades de revisión, lo que resulta especialmente grave si tenemos en cuenta que la prueba testifical es muy importante y que en ocasiones, además, solo contamos con una prueba de este tipo. Por último, la motivación, lo que llamaría la motivación incomprensible, críptica, farragosa o difícil de entender. Esto no es una doctrina que se sostenga, evidentemente nadie sostiene que la motivación puede ser así, ni que es una virtud motivar de esta manera, pero sí es, desgraciadamente, una práctica frecuente que a veces llega a extremos increíbles y que, sin embargo, se acepta o no se denuncia, no se censura la misma. La sentencia, como dije antes, es un acto comunicativo. La sentencia tiene que poder entenderse. Nosotros tenemos que poder entenderla y, naturalmente, los jueces en vía de recurso tienen que poder entender. Pero lo que a veces sucede, lo que demasiadas veces sucede, es que las sentencias usan un lenguaje muy oscuro y un estilo de redacción farragoso, a veces mal puntuado. Hay que recordar aquí el gusto muchas veces de los tribunales por los párrafos infinitos sin un punto y una coma, a veces mal ordenados los argumentos, con un zigzagueo argumental, etc. Muchas veces, además, confundimos la buena motivación con la motivación simplemente larga, profusa o interminable, pero la motivación, como decía antes, no tiene por qué ser larga, o no siempre habrá casos en los que deba serlo, pero no tiene por qué ser así. Ello no la hace mejor. Por lo demás, es verdad, hay que reconocer esto, que las bases de datos jurisprudenciales han contribuido a acentuar este vicio, han potenciado de una manera increíble el corta y pega jurisprudencial. Digámoslo una vez más, la motivación tiene que ser clara, ordenada, precisa y, en lo posible, concisa. Y en relación con esto, quisiera hacer una simple observación. Hoy se habla mucho de la necesidad de llevar el lenguaje judicial a la gente, de traducir las sentencias a un lenguaje comprensible. No me quiero detener en esto, pero simplemente decir que, en mi opinión, no se trata de vulgarizar la sentencia, aunque no me parece mal ciertas prácticas que han emprendido algunos tribunales de explicar paralelamente el contenido de algunas sentencias, de algunas de sus sentencias más polémicas, para hacerlas comprensibles a la mayoría. Pero no se trata de vulgarizar la sentencia, no me parece que este sea el camino. De lo que se trata simplemente es de transcribir con orden, claridad, precisión y concisión las razones que el órgano ha tenido para adoptar la decisión. Hay que evitar las oscuridades que son evitables, pero sin perder el rigor. Mundo aparte, naturalmente, es todo lo que se refiere a la motivación de las pruebas periciales, pero como hemos hablado antes largo y tendido de algunas de estas cuestiones, y como el tiempo se me acaba, no me quiero detener aquí. Me quiero, más que detener, terminar refiriéndome a una cuestión fundamental de alcance práctico. ¿Para qué? Lo que he reflejado hasta ahora son una serie de exigencias que yo creo formales, que yo creo que tiene que cumplir la motivación, y de incumplimientos o de doctrinas que suponen un incumplimiento de esas exigencias y que deberíamos, por tanto, abandonar. Pero podríamos preguntar, ¿para qué exigimos a los jueces que motiven bien sus resoluciones? ¿Para qué ese empeño en decir, hay que motivar bien, hay que motivar cumpliendo todos estos requisitos y no de cualquier manera? Si exigimos que se motive bien, será por algo importante, quiero decir, para conseguir algún fin elevado. La obligación de motivar, lo he recordado antes, ¿no?, suele presentarse como un instrumento de lucha contra la arbitrariedad judicial. Por tanto, tiene un incuestionable valor institucional que se vincula a la ideología del Estado de Derecho, en la medida en que, a fin de cuentas, lo que pretende es que los jueces ejerzan racional y no arbitrariamente
el poder que se les ha delegado. Pero claro, si esto fuese, si solo fuera esto, si solo les pidiésemos a los jueces que motivasen por esto, pues habría que calificar, creo yo, a la motivación más bien como un instrumento al servicio de la virtud judicial. Los jueces que motivan bien podrían ser calificados como buenos jueces, jueces virtuosos, jueces que en definitiva actúan bien y hacen bien lo que deben hacer, y ahí quedaría todo. Pero naturalmente esto no es así. Si exigimos que se motive bien, no es solamente para evitar que el tribunal actúe arbitrariamente, que por supuesto directamente esto es lo que exigimos, sino también indirectamente para garantizar el acierto judicial, que a fin de cuentas es lo que más importa. Si me interesa poner énfasis en este punto, es para destacar la importancia práctica y garantista, y no solamente institucional, del deber de motivar. Una importancia que podría quizás quedar oscurecida a la vista de una idea muy reiterada últimamente en la jurisprudencia sobre el deber de motivar. Me refiero a lo siguiente. Al mismo tiempo que nuestros tribunales y cortes constitucionales han ido recordando la importancia del deber de motivar y su vinculación al debido proceso, han ido recordando también, y hoy esto se repite como un mantra, que el derecho a la motivación no comprende el derecho al acierto judicial y que por consiguiente, bajo la pretensión de que una decisión esté bien motivada, no puede incluirse subrepticiamente la pretensión de que el tribunal dicte una decisión distinta o más acertada. En definitiva, da la impresión o puede dar la impresión de que motivar bien y acertar fuesen cosas totalmente diferentes y desconectadas entre sí. Pero me gustaría terminar con una observación al respecto. El empeño de los tribunales constitucionales y también muchas veces de los de casación, que también insisten machaconamente en esta idea, el empeño de los tribunales, de estos altos tribunales, en dejar clara esta distinción entre motivar y acertar, tiene como principal objetivo pues deslindar las competencias entre la jurisdicción constitucional y la ordinaria para evitar que cualquier sentencia con cuyo fondo no estemos de acuerdo podamos impugnarla ante la Corte Constitucional por insuficiente motivación. Lo que quieren dejar claro, en definitiva, es que no se puede aprovechar un recurso que está pensado para la defensa del derecho constitucional a la motivación para, de paso, intentar conseguir en esa sede constitucional o en sede casacional la decisión de fondo que el recurrente considera acertada. Y bueno, que esto es correcto, que esta afirmación es correcta, a mí me parece que tiene poca discusión, es decir, la comparto plenamente. Ahora bien, esto no significa que entre obligación de motivar y acierto judicial no exista ninguna relación. De hecho, creo que sí que existe una relación. Es verdad que motivar bien la decisión y acertar con ella son cosas diferentes. Es verdad que una decisión puede estar bien motivada y podría discutirse aún su contenido, y al contrario, una decisión puede estar mal motivada y sin embargo podría estarse de acuerdo, ¿no?, con su contenido. Esto es verdad. Pero también es verdad, me parece a mí, que una buena motivación facilita enormemente el funcionamiento de los recursos. Lo hace mucho más ágil y eficaz. Y en esta medida es una garantía más en el proceso recursivo de búsqueda del acierto judicial. Y al final, como decía antes, me parece a mí que eso es lo que más nos importa a todos, acertar. Por eso no debemos bajar la guardia en este tipo de cuestiones. Si queremos que nuestros sistemas llamados de justicia sean eso, sistemas de justicia, si queremos minimizar el riesgo de que se cometa un error judicial, entre otras cosas, entre otras muchas cosas, debemos también ser exigentes con el cumplimiento del deber de motivar. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Marina. Todos
expresamos nuestro agradecimiento por tan brillante exposición con un caluroso aplauso. Hemos podido apreciar tus reflexiones profundas sobre un tema que nos habías anunciado es uno de tus preferidos. Y como no podía ser de otra manera, tu exposición ha sido clara, precisa, concisa, para que el público que hoy nos acompaña pueda comprenderte, así no esté tan involucrado en los temas que hoy nos apasionan. Me gustaría rescatar el mapa que nos has dejado sobre los enemigos de la motivación. Sin duda que la práctica judicial de quienes somos litigantes nos ha llevado muy de cerca de los ejemplos que tú mencionabas en cada una de esas doctrinas perniciosas que llamabas y que sin duda tus reflexiones nos permiten poner el ojo de atención para estar muy atentos y ejercer nuestro derecho recursivo para defender esa garantía, ese instrumento de control judicial para propender a decisiones racionales, que es lo que busca un sistema de justicia. Sin más, quiero dar pase para las preguntas de nuestro público que está esperando ser escuchado. Así es que, por favor, me pueden anunciar quién sería la primera persona para poder darle el pase. Tenemos a Bruno Tapia, que ahora se le habilita el micrófono. Bruno. No sé si está ahí y puede habilitar el micrófono. A lo mejor ha puesto algo por el chat. A ver, voy a leer. Ha puesto algo por el chat, sí. No lo sé, digo que a lo mejor. Sí, Marina, lo ha puesto, por eso le dimos la palabra, pero no sé si no puede activar su micrófono, pero si quieres leer, te leo la pregunta o la puedes leer tú en el chat de preguntas y respuestas. A ver, dice Bruno Tapia, ¿no? Sí. ¿Puede la motivación explicativa estar cubierta en la figura de las presunciones? Pienso puntualmente en los problemas del daño moral, donde se alega en la judicatura de los hechos se desprende que ha sufrido. No se requiere prueba alguna. Bueno, Bruno, muchas gracias por tu pregunta. A ver, que creo haberla entendido bien. Lo que pasa es que induce un poco, la manera en cómo lo has formulado me ha inducido al principio a confusión, porque hablaba si pueden incluirse las presunciones, y uno por presunciones entiende otra cuestión. Lo que quieres decir es si puede considerarse como una motivación puramente explicativa aquellas motivaciones en las que el tribunal no dice nada, realmente no motiva, sino que simplemente dice de los hechos se desprende que ha sufrido. Bueno, pues yo diría que esto es pura y simplemente una ausencia de motivación, porque no dice nada. Motivar es aportar razones, es intentar mínimamente hacer un discurso explicativo. Hay que intentar pergeñar algo, ¿no? Otra cosa es si nos parece más o menos convincente o sólido ese discurso, ¿no? Pero en el ejemplo que tú pones, yo diría que es un caso en los que el tribunal simplemente no motiva. De los hechos se desprende que ha sufrido. Bueno, pues no ha motivado usted, no ha dicho por qué de los hechos se desprende que ha sufrido, que es lo que habría que justificar, no habría que motivar. Pero gracias, Bruno, por tu pregunta. Gracias. Flavia tenía una pregunta. Sí, muchísimas gracias, Marina, por esta conferencia. También estoy muy de acuerdo con Vicky, que siempre es un placer, ¿no?, escuchar con tanta claridad cuestiones y sencillez, ¿no?, cuestiones que son fundamentales desde el punto de vista
de la justificación de las decisiones judiciales. A mí me parece entonces que esta idea de requisitos formales de la motivación es una idea, digamos, macro, y pensando en el panel también sobre motivación del día de ayer, son reglas formales y generales de motivación que luego debiesen entonces combinarse, si te he entendido bien, con otros requisitos que por ahí dijiste que serían requisitos sustantivos, ¿no? Requisitos sustantivos que entendería yo se refieren a los requisitos de motivación que son propios por una parte de la premisa normativa y por otra parte de la premisa fáctica, o en otros términos, como conversábamos ayer, requisitos de racionalidad de estas decisiones interpretativas y requisitos de racionalidad de las decisiones probatorias, que se someten entonces a reglas y a criterios distintos, ¿no? Entonces, quisiera simplemente como petición de complementación de lo que decías, pedirte una aclaración sobre esto. Y respecto de la última cuestión, también acá en nuestro país a veces se ha intentado o se ha dicho esto que dices tú, ¿no? El derecho a la motivación no incluye el derecho al acierto judicial, y también algunas veces, pero no siempre, esto ha ido de la mano con intentar resolver de alguna manera estos conflictos de competencia entre la justicia constitucional y la justicia ordinaria, en el sentido de no recurrir a la justicia constitucional como una manera de saltarse la cadena recursiva que el ordenamiento procesal establece, ¿no? Pero también en algunos casos se ha producido esta misma idea dentro de la misma justicia ordinaria, ¿no? Esta idea del derecho a motivar no incluye el derecho al acierto judicial, y se ha hecho, me parece, como una manera de, no sé si será simplemente que por flojera, ¿no? Que no quieren analizarlo bien, ¿no? Pero esta frase a veces de la determinación de los hechos corresponde a los jueces de fondo, ¿no? Y por lo tanto, que a usted no le guste la manera en que ellos han sido determinados de acuerdo al sistema de libre valoración racional de la prueba, no significa que usted pueda ahora solicitar, sobre todo en sede de casación, en el fondo, esta revisión. Entonces, eso por una parte, y en segundo lugar, con en relación con este mismo punto, ¿no? Me parece que esta idea de motivar bien y acertar también está recogida cuando varios autores, entre ellos también Jordi Ferrer, han mostrado la distinción entre aciertos y errores inferenciales y aciertos y errores materiales, ¿no? Entonces, en algún sentido, si bien hay una relación, y yo estaría de acuerdo en eso, la distinción puede servir, ¿no? De base para identificar también estos tipos de errores de los que podría adolecer la justificación de una decisión. No sé si fui clara en lo que quise decir, pero muchas gracias por tu presentación. Muchísimas gracias, querida Flavia. Pues empiezo por la última cuestión, más que nada por hacer una aclaración. Yo es que creo que la distinción está bien trazada, bien formada, y que es oportuna y hay que hacerla. Es decir, una cosa es motivar y otra cosa es acertar. Creo que está bien en hacerla y por supuesto, todos quienes estudian o se están abriendo ahora en ese estudio también tan importante que tenemos aún pendiente de los errores judiciales, lo ponen claramente de relieve. Es verdad, una cosa es motivar la decisión y otra cosa es que la decisión sea acertada, sea correcta, sea conforme a derecho, vamos a decirlo así. Yo también estoy de acuerdo. Lo que decía simplemente es que en la medida en que esta decisión, que es recordada, reiterada muchísimo por las altas cortes, y que ese recuerdo tiene que ver, porque para ellos naturalmente tiene que ver
con una cuestión de competencias, con disuadir a los abogados de que recurran una decisión con la que no están de acuerdo en el fondo, valiéndose simplemente de los recursos, de las vías recursivas que hay en el sistema para luchar contra la deficiente o insuficiente motivación. Como esto es algo en lo que se insiste tanto, muchas veces da la sensación de que es que no tienen nada que ver. No, son distintas, pero tienen que ver. Lo que yo, en mi opinión, y creo que merece la pena recordar que hay una conexión, que la motivación no es un adorno si consideramos lo que más nos importa en el sistema, que es que se produzcan decisiones acertadas, huir de los errores judiciales. La motivación no es un adorno, porque aunque solo con una excelente motivación no vamos a evitar que se produzcan errores, desgraciadamente no lo vamos a evitar, hacen falta muchas más cosas y probablemente a lo más que podemos aspirar es a minimizar el número de errores que se producen, pero no a evitarlos. Como se insiste tanto en esto, yo quiero dejar claro, o me gusta dejar claro, que no es un adorno desde el punto de vista de la lucha contra el error, de la búsqueda del acierto judicial, porque una buena motivación es una motivación que hace más ágil, más acertado el funcionamiento del sistema de recursos, que los recursos funcionan mejor, en general esto es así, cuando las sentencias están bien motivadas. Y en esa medida creo que, no cumple simplemente o no tiene simplemente el valor de una especie de garantía, el valor institucional de una garantía contra la arbitrariedad en el ejercicio del Poder Judicial, sino que tiene también el valor importantísimo de una garantía profunda por el acierto judicial. Es un paso más, un elemento más en la búsqueda del acierto judicial. Es simplemente lo que yo quería decir. No que no comparta la distinción, que es una distinción conceptualmente inobjetable y que hay que hacer también por otras razones. Y luego decías, Flavia, lo de los requisitos formales. Decías tú con una expresión muy atinada, si sería una especie de formato macro en el que luego se meten los requisitos sustantivos. Sí, solamente me he fijado en esos requisitos formales y no he entrado a la cuestión de las cosas del contenido, porque creo, lo que yo quería poner de manifiesto en esta intervención es que hay una serie de prácticas que no son solo malas prácticas, sino que son prácticas avaladas por doctrina, es decir, tienen como una especie de respaldo doctrinal, respaldo institucional, respaldo argumentativo, y por tanto se hacen fuertes y de hecho están bastante extendidas y tienen larga data. Hay una serie de prácticas que tienen que ver con el incumplimiento de requisitos formales, pero que sin embargo, aunque se trate de requisitos formales, son importantísimos a la hora de evaluar si una motivación es suficiente o no. Porque vamos a ver, los requisitos, aquí lo que interesa es saber para qué le hacemos a los tribunales, a los jueces, motivar, porque si va a ser para hacerles perder el tiempo, mejor que no les exijamos nada. Confiemos en ello, defiramos a la decisión completamente a lo que ellos tengan a bien hacer y no les pidamos ninguna explicación. Pero naturalmente esto no es así. Lo hacemos porque decimos, bueno, queremos verificar que en espacios de incertidumbre, como es el caso, porque estamos hablando de la decisión sobre los hechos, en espacios de incertidumbre, bueno, pues el tribunal ponga negro sobre blanco en el documento de la sentencia las razones por las cuales considera justificada, acertada la decisión que ha tomado y las haga públicas, las someta a escrutinio público de todos los ciudadanos y sobre todo de los eventuales tribunales que en vía de recursos pudieran tener que conocer esa decisión. Entonces, como la motivación, no obligamos a los jueces a motivar para nada, sino para en fin, que la motivación es para esto, pues me parece que tiene
sentido identificar estas prácticas que quiebran requisitos formales, elementos formales, puramente formales, de formato macro, como tú has dicho, de la motivación, pero que anulan por completo el sentido, el fin que tiene la motivación. Porque si yo permito eso que se llama la motivación implícita, hay grados naturalmente, no vamos a abrir ahora ese melón, pero si yo permito dar por suficientemente motivada una decisión que no lo está, que no hace explícita las razones, pero digo, bueno, lo que pasa es que no están, pero sí que están, no se ven, pero existen, no las ve usted, pero están ahí. Y si le presta un poco de atención y hace un esfuerzo inferencial, verá cómo las capta. Bueno, las capto yo de una manera y el otro de otra manera. Además, si existen, póngalas, hágalas explícitas en la sentencia, que ese es su deber. No me haga a mí trabajar después, en fin. Este tipo de prácticas, o como decía, bueno, el peligro que tiene la práctica de la motivación por remisión, porque todos sabemos que, bueno, si es una práctica tan fácil, pues puede haber quien ceda a la tentación de decir, ¡buah! Ni me miro la cosa, confirmo la decisión de la instancia y remito a sus propios fundamentos, es decir, remito a su motivación. Y aquí paz y después gloria. Esto es grave y por tanto tenemos que tener alertas frente a estas cosas. O esa otra práctica a la que yo he llamado, porque me parece, bueno, que es expresivo, motivación por recorte o por selección, que también se hace muchas veces. Yo he leído muchas veces sentencias en las que simplemente el tribunal hace un buen ejercicio analítico y expositivo de las pruebas, por ejemplo, de cargo, y dice cómo las ha valorado y cómo todo ello le conduce a la decisión, pero no dice ni mu, se calla por completo sobre las pruebas, sobre el resto de las pruebas que podrían haberle conducido a una decisión distinta si hubiesen sido valoradas positivamente. Esto no puede ser, nadie puede considerar bien justificada esta decisión. Y no podemos seguir avalándola con el discurso de que es que el derecho a la motivación no exige que los jueces nos hagan ahí un manual de la sentencia, ni expongan con detalle y con pormenor todo esto. No. Si una cosa es no exponer con longitud infinita y con pormenor todo el razonamiento, pero claro, lo que no puede ser tampoco es que se haga un recorte de todo el cuadro de pruebas y se dejen solo en la motivación aquellas pruebas que apuntan directamente a la decisión que yo estoy justificando. Y así con todas. ¿Qué decir ya de esta idea de que las pruebas personales, las testificales, bueno, que no pueden aquí el tribunal motivar porque es que se ha convencido en la inmediación, bajo el paraguas de la inmediación, de la veracidad o de la mendacidad de lo que el testigo está declarando. Este tipo de cosas es irracional. Y lo que he querido simplemente hacer es decir, bueno, aquí la clave está en esto que denominan todos los tribunales de todos nuestros sistemas la motivación suficiente. Claro está, no se puede exigir una calidad extrema. No se puede exigir un pata negra, pero hay que exigir algo. Y los tribunales utilizan la expresión casi todos de motivación suficiente. Pero la pregunta es, bueno, ¿y qué es eso de la motivación suficiente? Porque es verdad que el cumplimiento de todas estas de todos estos elementos admite grados, igual que admite grados el cumplimiento de los elementos de contenido. O sea, si examinamos la motivación en su contenido, también podríamos distinguir entre excelentes motivaciones, malísimas motivaciones y luego toda una gradación de motivaciones intermedias. Pero los tribunales dicen, yo creo con buen acierto, no hay que exigir la virtud motivatoria máxima, hay que exigir la suficiencia. Pero la clave está en la suficiencia. ¿Qué consideramos suficiente? Bueno, depende de el tipo de decisiones ante las que estemos, depende de lo exigentes que queremos ser. Y en esto va a variar de sistema en sistema y probablemente también de jurisdicción en jurisdicción, ¿no? Esto es otra cuestión que sería objeto de otro debate. Pero sí creo
que hay prácticas de la motivación, que es a las que les he llamado los enemigos, que no tienen un pase, que no pasan un filtro. Es decir, que más allá de que tengamos pendiente el trabajo de decir cuándo consideramos suficiente la motivación, estas prácticas claramente, para mí, no pueden ser consideradas motivación suficiente. Y además, cuando las permitimos, pues lo que estamos haciendo es convertir al deber de motivar pues en retórica parda, ¿no? En nada. Y bueno, pues Muchas gracias. si no hay más preguntas, quisiera despedirme dando de nuevo las gracias a todo el mundo, a los que han asistido ahí a través de la red y a los que habéis organizado y participado en todas estas mesas de debate interesantísimas. Gracias, Carmen, gracias. A través tuyo se lo digo también a la Cátedra de Cultura Jurídica otra vez. Y gracias muy, muy, muy sentidas y felicitaciones a la neonata Red Latam de mujeres del razonamiento probatorio. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Marina, nuevamente por compartirnos todas tus reflexiones. A continuación, damos pase a Gisela Santangelo para el cierre y a nuestra profesora Carmen Vázquez. Adelante. Bueno, muchas gracias, Vicky. Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Gisela Santangelo, soy integrante de la Red Latinoamericana de Mujeres en Derecho Procesal y Razonamiento Probatorio. Hemos llegado al final de este maravilloso evento en el que tuvimos el lujo de conmemorar el trabajo de Marina Gascón Avellán a propósito de los 25 años de los hechos en el derecho, bases argumentales de la prueba. Una jornada con excelentes exposiciones, enriquecedores debates y sobre todo mayores preguntas y disparadores que nos invitan a seguir reflexionando sobre temas de suma actualidad y necesidad, tanto para la teoría como para la práctica del razonamiento probatorio. Queremos agradecerles a todas las personas que se sumaron al evento, que lo han seguido con tanta atención e interés. También queremos darle las gracias a todos y a todas las ponentes que han compartido sus ideas y han debatido con Marina sobre los diferentes tópicos que han marcado la agenda de este encuentro. A su vez, queremos destacar la colaboración de quienes se sumaron con los videos de apertura de cada una de las mesas que compusieron esta jornada. Hemos contado con participaciones provenientes de Chile, México, España, Argentina, Perú, Brasil, Uruguay y Colombia. Esa diversidad pone de relieve el impacto y el alcance que ha tenido el trabajo de Marina, como también la cantidad de profesionales comprometidos y comprometidas con el razonamiento probatorio en diferentes puntos territoriales, algo que celebramos y que queremos que siga expandiéndose. Principalmente desde la red, queremos agradecerle a la Cátedra de Cultura Jurídica y especialmente a la profesora Carmen Vázquez por habernos compartido la idea de coorganizar un evento en donde podamos celebrar a una académica de excelencia como lo es Marina Gascón Avellán, quien ha sido una referencia para las integrantes de nuestra red y que nos ha marcado un camino como estudiantes y profesionales. Me gustaría remarcar una cuestión a la que ha hecho referencia Marta Pavón, nuestra presidenta, al inicio de este congreso, y es la necesidad de celebrar y destacar los trabajos de mujeres referentes en materia de derecho probatorio. En varias ocasiones, desde la red, advertimos que muchas jornadas académicas se llevan a cabo únicamente con paneles compuestos por varones, o bien que las mujeres quedan relegadas al mero rol de moderadoras. Lo mismo ocurre con las publicaciones. Advertimos trabajos que solo priorizan las referencias bibliográficas de varones, ignorando así la existencia de mujeres expertas y con trabajos de excelente calidad. Y aunque decir esto parezca una obviedad, resulta necesario remarcar que existen muchas mujeres sumamente formadas y que deberían estar ocupando mayores espacios en el ámbito académico y profesional. Muestra de ello es este evento. Desde la red estamos sumamente comprometidas en poder seguir contribuyendo a que se visibilice cada vez más el trabajo de las mujeres en el ámbito del derecho procesal y el razonamiento probatorio. Por eso queremos agradecerle a Carmen y a la cátedra por habernos propuesto la realización de este evento tan magnífico y por haber trabajado conjuntamente
para que cada una de las mesas cuente con expositores y expositoras de excelente formación académica y profesional, cuyas voces son fundamentales para el debate de temas como los que quisimos tratar en este encuentro. Por último, pero lo más importante, queremos agradecerle a Marina por haber aceptado la realización de este evento con tanta predisposición, humildad y calidez. Para nosotras es un orgullo y un honor poder celebrarla y conmemorar tantos años de trabajo, como así también su obra, que ya es de lectura obligatoria para quienes transitamos los caminos del razonamiento probatorio. Así que muchas gracias, Marina, de parte de toda esta red de mujeres que además tiene el lujo de contar contigo como parte del Consejo Consultivo. Te agradecemos por inspirarnos con tu trabajo y tu compromiso. Esperamos que esto sea solo el inicio de nuevos proyectos en los que podamos contar contigo, tus consejos y tu guía. Finalmente, como adelanto, les quería compartir que ya tenemos el segundo evento de la red, que será sobre prueba testifical. Será en el mes de marzo de 2024, y próximamente estaremos compartiendo más información en nuestra página web y nuestras redes sociales. Así que los invitamos y las invitamos a seguirnos y a suscribirse a través de nuestro sitio web. Nos pueden encontrar en www.redlatammujeres.org y en redes como Red Mujeres DPRP. Perdón, me tocó la parte de todos los anuncios web, informáticos y de redes sociales, así que tenía que pasarles, por favor, no sé si lo pueden ver en el chat, pero bueno, les compartimos estos sitios y redes sociales para que puedan seguirnos y estar al tanto de las novedades, tanto de los próximos eventos como también acceder a las publicaciones que hacemos a través de la red. Y a quienes deseen formar parte de la red o publicar con nosotras, en la página también pueden encontrar la información para poder sumarse o bien enviar sus trabajos. Por último, les queremos recordar que pueden volver a ver el evento completo a través de los canales de YouTube, tanto de la Cátedra de Cultura Jurídica como de la Red Latinoamericana de Mujeres en Derecho Procesal y Razonamiento Probatorio. Y ahora sí, en honor a la brevedad, les voy a dejar el cierre final de este congreso con la querida profesora Carmen Vázquez. Muchas gracias. Muchas gracias, Gisela. Bueno, Marina, llegamos al final de lo que nosotros hemos llamado el no homenaje a Marina. Y el no homenaje a Marina, precisamente como tú ya lo contabas antes durante tu presentación, precisamente porque una de tus características, que es la sencillez, nos dijiste, me abruma que se piense en un homenaje para mí. Me da muchísimo gusto y me hace muy feliz saber que lo has disfrutado, que te ha incentivado a seguir pensando y que te olvidaste de ese sentimiento, de esa sensación de estar abrumada. Como has visto, Marina, todas las ponentes y los ponentes también te han hecho saber lo referente que eres para nosotros. La mayoría de nosotros llegó a ti a través de la tesis doctoral o de alguna tesis de maestría, y ese también fue mi caso. Yo leí tu libro en el 2007 y ahora me he dado cuenta que hace 15 años de esto. Tú decías, Carmen, siendo tan joven y no sé qué, pero cuando uno va echando cuentas ya no se siente tan joven como cuando leyó ese libro. Para mí siempre fuiste un referente por muchísimas razones, entre otras porque, por ejemplo, yo empecé en la carrera académica en el ámbito de la bioética. Fueron mis primeros pininos en la bioética. Y después, cuando entré a hacer la maestría en la Universidad Nacional Autónoma de México, para identificar un tema de maestría, me recomendaron leerte a ti, a Tarufo y a Jordi Ferrer. Y ahí, desde luego, mi vida cambió. Y tú fuiste una referente porque tú te has dedicado a temas de bioética, vienes de ahí, bueno, vas y vienes en la bioética, tu tesis doctoral fue en esa materia y ahora evidentemente pues eres una autora de enorme referencia en razonamiento probatorio. Así que incluso en eso siempre fuiste un espejo para mí. Yo te conocí personalmente en el 2008 en uno de los congresos de filosofía analítica en Alicante, y recuerdo mi sensación, yo tenía 25 años en ese momento,
Y la sensación de estar compartiendo mesa con Marina Gascón, Michele Tarufo y Jordi Ferrer era brutal, ¿no? No me lo esperaba después de haberte leído. Y tú siempre me has hecho sentir la mar de cómoda, porque además de ser tan sencilla, tienes una calidez tan grande que pese a ese escenario en el que para mí era un escenario que me quedaba muy grande, me hiciste sentir muy acogida en ese momento. Y lo has hecho en todo el camino que, como tú has dicho, he tenido el placer de recorrer contigo. Tú estuviste en la defensa de mi tesis doctoral, fuiste uno de los miembros en esa defensa, y yo recuerdo estar súper nerviosa al llegar en esa defensa, al llegar a la sala, y la primera persona que vi fuiste tú. Y tú lo primero que hiciste fue abrir tus brazos y abrazarme y decirme felicidades, qué bien, qué buen trabajo. Y eso en un momento así también fue agua de santo, digamos, tranquilizarse de los nervios en esa situación. Y el último año, el año pasado, pues también formaste parte del tribunal de mi plaza en la Universidad de Girona. Igual, siempre con la misma calidez, la misma sencillez y desde luego la agudeza que te caracteriza. Porque en tus preguntas, tanto en la defensa de mi tesis doctoral como en el concurso de la plaza de la universidad, o cuando nos hemos encontrado en diferentes escenarios académicos, tus preguntas son las preguntas. Y por todo ello, pues yo te tengo una estima personal muy grande, pero desde luego también pues eres una gran referente, no solamente para mí, ya te lo hicieron saber muchas otras personas y otras tantas que han escrito en el chat. Has jugado ese rol tan importante para la gente joven, para las mujeres que nos queremos o hemos querido dedicarnos a la academia y a este tipo de temas. Y por eso, muchísimas gracias y muchísimas felicidades por este 25 aniversario de tu libro. Que vengan muchos años más. Felicitaciones. Muchas gracias a todas. Gracias a todas. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Carmen, por tus palabras. Gracias a todo el mundo. Bueno, ha sido unos seminarios fabulosos. Os lo agradezco muchísimo. Bueno, he disfrutado y he aprendido, que es de lo que se trata. Nosotros también. Muchísimas Muy gracias a todas las personas que nos han acompañado en estos 2 días. Ya Gisela lo advertía antes, el seminario ha sido grabado en su totalidad, así que estará próximamente disponible para que lo vuelvan a consultar o para aquellas personas que no han podido acompañarnos. Muy buenas tardes o muy buenos días, depende de donde nos vean, a todos y a todas, y muchísimas gracias por su compañía. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Carmen. Adiós, Vicky, Flavia. Abrazo. Gisela, Hasta luego, muchas gracias. Marta, Gracias, Marina. hasta luego.